esta nueva webinar que estamos realizando junto con el Parque Austral, con Emprende IAE y el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a Juan Manuel Giner González, que es licenciado en Administración de Empresas por la UBA y tiene un posgrado en Finanzas Corporativas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y que es director ejecutivo de ARCAP, donde coordina la operación de la asociación y trabaja en el desarrollo de las relaciones con gestores, en iniciativas de fundraising, en estrategias de contenido, y también participa activamente en las distintas comisiones de la asociación y las relaciones con las diferentes asociaciones de Latinoamérica. Juan Manuel es también mentor en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, y le pedimos que comparta con nosotros un panorama de lo que está pasando últimamente. Nos venimos informando de los nuevos unicornios y las empresas y las inversiones que se están captando en Argentina y en la región, y queríamos tener oportunidad de conocer un poco cómo es ese ecosistema, cómo son los inversores, qué están buscando y qué está pasando en este mercado argentino y también en el de Latinoamérica. Así que bienvenido y muchas gracias por responder a esta propuesta que te acercamos desde este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias a todos los que están tan temprano con un café, con el mate, con un té, escuchándome, así que se los agradezco. Ya estamos cansados de estas actividades virtuales, así que en serio les agradezco muchísimo que se hayan sumado. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias recién por presentarme. Si se ve bien, quiero estar tranquilo que se está viendo la pantalla. ¿Se ve bien? A ver si me... Sí, se ve perfecto. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, como acaban de decir, soy Juan Manuel Giner y soy el director ejecutivo de una asociación que se llama ARCAP, y que reúne a fondos de inversión que invierten en emprendedores. Mayormente también tenemos un vertical que se llama Capital Privado Private Equity, pero vamos a hablar de Venture Capital. Y la idea de esta presentación es que se lleven al menos una foto, ya sean emprendedores, ya sean inversores, o ya sean personas que quieren conocer esta industria, como la llamamos, si yo digo capital emprendedor o venture capital son sinónimos. En España le dicen capital de riesgo, a mí no me gusta esa traducción, para mí literal, pero sí, bueno, vamos a hablar de capital de riesgo, de capital o de venture capital o capital emprendedor. La idea es que nos llevemos una foto de qué es lo que está pasando, que cuando les muestre algunos números, que sin siquiera recordarlos van a ver lo increíble que está pasando. En una anterior sesión tuvieron a Marta Cruz. Marta Cruz, aparte de ser la managing founder, la socia y fundadora de un fondo que se llama NXTP, fue cuando nosotros, la ARCAP hace 5 años nació, fue la primera presidente de ARCAP, así que bueno, un honor también estar después de ella en esta sesión de webinars. Bueno, Juan, solo quería agregar una cosa, perdón. Vamos a tomar las preguntas. Pueden ir escribiendo sus preguntas en donde dice preguntas y respuestas mientras Juan presenta, y al final de la presentación de Juan vamos a hacerle las preguntas para poder ir contestando. Gracias. Perfecto. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo llego a ARCAP o cómo llego al Venture Capital, al capital emprendedor? Seguramente como muchos, yo estaba en la industria, digamos, tradicional, en la economía tradicional. Un día un ex jefe, yo estaba viviendo en Chile, un ex jefe me llamó, me dijo que estaba fundando una startup, que le fue muy bien en cuanto a fundraising, llegó a levantar $3 millones, una Series A, pero después tuvo que cerrar, y no entro en detalles. Fue una experiencia reveladora, 4 años en una startup donde no sabes si el viernes vas a pagar sueldos o si le vas a pagar impuestos. Y bueno, cuando hubo que cerrar, como le pasa a muchas startups, me llaman de ARCAP, que estaban buscando una persona, y bueno, acá estoy hace 4 años. Realmente cuando me llamaron la primera vez no sabía bien qué era lo que hacía la asociación, y lo primero que quiero dejarles como mensajes es que cuando esta industria, que reúne fondos que invierten en startups, cuando hablamos de un emprendedor, no estamos hablando de un emprendedor que hay muchísimos, y son muchísimos en la Argentina. Yo puse acá un ejemplo, llamémosle Juan y María, uno que hace zapatillas, María diseña y vende muebles para oficinas y para la casa de madera. Pueden ser extraordinarios emprendedores, pueden ser muy buenos, les puede estar yendo muy bien, pero no son proyectos que va a estar mirando el Venture Capital o el capital emprendedor. Sin embargo, el tercero de los ejemplos que está en la presentación es una aplicación digital, es una innovación tecnológica aplicada, por ejemplo, al agro, y eso sí lo va a mirar, a ese emprendedor sí va a mirar un fondo de Venture Capital, de capital emprendedor. Y ahora le voy a intentar explicar por qué.
Sin dudas, como yo le dije en el ejemplo de esta persona que hace algo textil o la persona que hace muebles, serán muy buenos, pueden ser que estén en el país, le esté yendo muy bien, pero si ellos necesitan financiamiento, van a buscar un banco, van a buscar un socio. En teoría no van a buscar un fondo de Venture Capital, porque el fondo de Venture Capital lo que mira es una startup, una empresa, que tiene que cumplir estos 3 requisitos en forma simultánea. Tiene que ser regional si es que no es global. Tiene que tener un alto componente innovador, y casi siempre, el 95% de las veces, la innovación viene de la mano de la tecnología, y tiene que tener un crecimiento exponencial, tan rápido o exponencial. Entonces, si el proyecto, por más de que le esté yendo muy bien localmente, local digo en Chile, en Argentina, en Perú, quizás la única excepción sea Brasil, que por el tamaño es casi un subcontinente, el mercado tiene que ser Latinoamérica, sino el mundo. Tiene que ser innovador y tiene que tener tecnología incorporada, porque seguramente esa tecnología le va a permitir el crecimiento exponencial. Y luego voy a explicar cómo funciona un fondo que invierte en emprendedores, para que entiendan por qué tiene que ser exponencial ese crecimiento. Pero básicamente, si los que nos recordamos el colegio, esto es como un diagrama de Venn. Hay muchísimos inversores que pueden dar financiamiento a un proyecto, hay muchísimos emprendedores que no tienen por qué querer meterse en el venture capital, donde ellos van a dar una porción de su capital por un monto de dinero, casi siempre es un porcentaje muy minoritario, por un monto de dinero que se van a negociar las partes, pero no todos los emprendedores quieren buscar capital a través de esta industria, y no todos los inversores, y menos los de Venture Capital, buscan a todos los emprendedores. Entonces, cuando se encuentran este tipo de emprendedor con estas características y un fondo de Venture Capital, es donde puede haber una unión, y no es un préstamo, se asocian en un proyecto que tiene un potencial enorme y también un riesgo inherente, porque seguramente se invierte en las primeras etapas, hay mucha incertidumbre sobre el éxito de esa idea disruptiva o de esa idea que van a emprender esos emprendedores. Entonces, para cada uno de esos emprendedores, según dónde esté ubicado en el momento de su proyecto, hay diferentes tipos de personas, empresas, fondos que van a invertir. Recuerden que yo siempre digo que los fondos se están asociando, están invirtiendo, se van a llevar un porcentaje de ese capital. Entonces, este gráfico, que para algunos es muy conocido, está intentando mostrar la vida del emprendedor, en donde el emprendedor al principio, cuando quizás solo tenga una idea, solo tenga un PowerPoint, donde solo tenga muchísimas ganas, pero bueno, todavía no tiene equipo, todavía no tiene una infraestructura, seguramente utilice sus ahorros, un aporte no reembolsable del gobierno nacional, provincial, o algún tipo de aporte gubernamental, o use su tarjeta de crédito, o la de la madre, o la del padre, o la de un tío, o venda un auto. La verdad que los primeros pasos suelen ser bastante duros, pero sobre todo el capital es propio, hasta que termina de pulir esa idea. Después llegan los primeros inversores, que se llaman los triple F, los Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y los tontos, que seguramente ya invierten, no formalmente, quizás no hay una sociedad constituida, pero le entregan el primer capital con una promesa de ser parte de la sociedad que quizás todavía no esté armada, a cambio de un porcentaje. Después, en la Argentina y en el mundo, están los inversores ángeles. Se les llama inversores ángeles a esas personas que empiezan a invertir en los proyectos, que ya tienen cierta experiencia en la industria seguramente en la que están invirtiendo, y ojalá, si van creciendo en la experiencia y en la parte profesional de esa inversión, se van a reunir en inversores ángeles. Después muchos emprendedores se acercan a incubadoras, casi siempre o muchas veces vinculados a universidades, que no le dan dinero, pero le dan mentoría, los ayudan a definir la idea, el negocio, el proyecto, y los acercan a los primeros inversores. Y esos primeros inversores también suelen ser ya profesionales, ya en el marco de un fondo de inversión, son las aceleradoras, o los company builders, que en Argentina tenemos muchos, y después yo les voy a contar. Toda esa etapa, desde que el dinero que pone una persona, un amigo, una familia, pasando por los inversores ángeles, el club de inversores ángeles, o los primeros fondos que llamamos aceleradoras o company builders, nosotros en Argentina le llamamos la etapa semilla, que sería hasta esta línea, y en Argentina es hasta $1.000.000.
50.000, 100.000, 200.000, como que hasta el millón es el desarrollo del proyecto a nivel local, la prueba a nivel local, la contratación del equipo, la formalización de la sociedad, la estructuración, porque obviamente un fondo va a invertir si está todo en reglas, si es todo, digamos, formal, los empleados en relación de dependencia, se pagan todos los impuestos. Bueno, ese apoyo o esa inversión en el proyecto requiere esa formalidad, todavía fronteras adentro, en este caso sería en la Argentina. ¿Y por qué se le llama a ese primer tiempo el Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte se le llama porque es donde más empresas mueren de estas que nacen, y es porque los costos incrementales, o no hay ningún tipo de venta, o los costos del crecimiento, de que hoy estoy en una provincia, voy a otra, me expando a nivel nacional, siempre los costos son mayores que las ventas, porque cuando estás creciendo, seguramente estás pensando en el mercado subsiguiente. Toda esa etapa que se llama semilla, con los diferentes actores que le conté, hay muchísimo riesgo, porque hay un PowerPoint, hay un equipo, se reformula la idea, y los inversores suelen invertir más confiando en el equipo, confiando en esa chica, ese chico, esas dos mujeres, esos dos hombres, esos tres, porque cada vez buscan más que sea diverso, no solo en género, sino en formación, en localización de los emprendedores. Ese equipo es en el que confían, porque quizás todavía no es tangible el proyecto o el servicio o el producto. Entonces, hay mucho riesgo, pero hay mucho potencial de que eso funcione. Y los inversores, mucho foco en el equipo. De hecho, una vez le preguntaba a un inversor qué 3 cosas mira un emprendedor, y dice, de un proyecto emprendedor, y dice equipo, equipo y equipo. Luego, y solo para pasarlo rápido, cuando comienzan a estar esas ventas, cuando comenzamos a ver números, que no necesariamente son números azules, puede ser que la compañía todavía siga teniendo números rojos, el financiamiento, que tiene casi siempre una idea de expandirse, en nuestro caso, a Chile, a Perú, a Colombia o a Brasil, se le llama Series A, ese primer financiamiento, casi siempre ronda en 1 millón o 2 o 3 millones de dólares, y es lo que me permite crecer en forma latinoamericana, llamémosle en este caso. Después viene la Serie B, que es la que viene después de la Serie A. Bueno, son las subsiguientes rondas de financiamiento para seguir financiando ese proyecto, que aunque sea exitoso, puede ser que no sea rentable, por esto de que los costos siempre van siendo mayores a una promesa futuro de que el proyecto va a ir muy bien. Los números lo demuestran, no los números económicos, pero sí otro tipo de números. Entonces, como la idea del crecimiento tiene que ser exponencial y crecer rápido y aprovechar esa ventana que se abrió, ya sea tecnológica, una idea, cubra la región en este caso, es que sigue necesitando financiamiento. Y en cada momento de ese financiamiento, el emprendedor o el equipo emprendedor va entregando parte de su capital. Se suele, digamos, mirar de que ojalá el equipo emprendedor, para poder recibir financiamiento más allá de la Serie A o de la expansión regional, tenga más del 51% de las acciones. Es importante que la mayoría esté en el equipo emprendedor para que los motive lo suficiente para seguir apostando a este proyecto y creciendo. No crean que un inversor va a querer hacerse del 60 o del 70% de la compañía. Los inversores suelen tener un 7, un 5, un 10, depende del éxito del proyecto, es que sigan requiriendo más rondas de financiamiento. Bueno, acá me detuve mucho, quería que quede claro que para cada momento del emprendedor hay diferentes tipos de inversores, hay algunos que invierten muy tempranos, algunos que invierten en las series A, algunos que invierten en la serie B. Y por un caso emblemático, que es la compañía que más vale en Latinoamérica, Mercado Libre tuvo números rojos durante 7 años. Desde que se fundó hasta 7 años después, nunca pudo mostrarle a un banco o a bueno, sí, en caso a una entidad financiera, un balance que le permitiese obtener dinero, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy emblemático y muy extremo, pero digo, es muy difícil que una compañía, y hasta Mercado Libre, sea o no sea exitosa luego del 7º año, ¿no? Pero pueda ir a un banco, porque no tiene, casi siempre, acá no hay una fábrica para hipotecar, o un terreno para hipotecar, u oficinas para hipotecar. Lo que hay es una gran idea, y si quiere crecer y necesita financiamiento, tiene que recurrir a financiamiento. Y ese financiamiento se lo dan estos inversores que se asocian a un proyecto que todavía puede tener mucho riesgo, pero muchísimo potencial, y a eso apuestan,
y por eso es que tradicionalmente este tipo de emprendedores no van a un banco, sino más bien a alguien que les financie, que puede ser un inversor ángel o un fondo de venture capital. Para pasar rápido el carácter de los inversores, y si alguno acá no los conoce bien, el inversor ángel, la gran característica es una persona física que tiene un patrimonio, que ojalá lo que invierte en un proyecto emprendedor o en varios sea un porcentaje muy, pero muy pequeño de su patrimonio disponible para inversión. Es una persona que se invierte en bonos, se invierte, no sé, en campos, se invierte en cocheras, o se invierte en departamentos, en plazo fijo, destine menos del 10% de su capacidad de ahorro a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque puede que se pierda todo, o puede pasar como Auth0, que es una compañía argentina que se vendió en 6.500 millones de dólares, y que inversores ángeles multiplicaron su inversión por 200. Gente que invirtió 25.000 dólares se llevó 5 millones de dólares. Pasa perder todo, como pasa ganar muchísimo. Entonces, una persona no puede, por más que sea bueno el proyecto, o sea, si ustedes tienen una tía o tienen un abuelo que tiene dinero, no puede invertir en el proyecto de un conocido de ustedes el 100% de sus ahorros. Tiene que ser una pequeña, ojalá entre el 5 y el 10%, sabiendo que puede perder todo o puede multiplicarlo por muchísimo, o por 10 o por 5, o perderlo todo. Entonces, es importante que un inversor ángel que pone el dinero sea algo muy minoritario, y por otro lado suelen ser personas que son de la industria. Es decir, tiene un proyecto agropecuario, tiene un proyecto de educación, sería buenísimo que el que les pone dinero, además de dinero, ponga su conocimiento, ponga sus contactos, le dé la posibilidad de acceso a los principales actores de esa industria, les abre una puerta en un país limítrofe. Por suerte en la Argentina y en la región hay muchos más inversores para esta industria, entonces ya los emprendedores, algunos, pueden elegir el tipo de inversor que desean, que no solo les dé plata, sino también les dé algo más. El concepto se llama Smart Money. ¿Qué más, aparte de esos 50.000 dólares o 25.000 dólares o el millón de pesos que estoy buscando, me puede dar ese inversor? Como les comenté, si esos inversores se profesionalizan en el sentido que ya conocen de la industria, hay muchas universidades, como la Universidad Austral o el IAE, hay otros en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, que se reúnen. Eso es muy bueno porque deciden las inversiones individualmente, pero las discuten con personas que son especialistas en otros rubros. Quizás yo sé mucho de finanzas, Romina sabe muchísimo de tecnología, María sabe muchísimo de comercial y de marketing, y hay otra persona que sabe específicamente de esa industria. Entonces, entre todos discuten el proyecto. Si el proyecto necesita 100.000 dólares, quizás que Romina pone 50.000, yo tengo nada más 5.000, juntamos la ronda que necesita el emprendedor, pero ya hay una discusión, una idea de complementarnos en la decisión, y si yo tengo 50.000 dólares, ojalá ponga 5.000 en 10 proyectos. La diversificación en esta industria es muy importante, y ya comienza una idea temporal en que yo conozco, el inversor ángel también lo debería saber, pero quizás no lo discute o no lo habla con otras personas. Hay una idea de temporalidad, de que 10 años es una inversión ilíquida. Si yo invierto en un emprendedor 10.000 dólares, no le puedo ir al momento 5 y decirle, quiero mis 10.000 dólares. Voy a tener la posibilidad de recuperar la inversión, ojalá, cuando se produzca otra inversión o se produzca la venta de la compañía. Y acá pensemos, ojalá, que yo tengo un dinero, lo invierto en 10 startups, lo voy a recuperar en el año 10, estoy hablando de una generalización, una estandarización, ojalá lo recuperes el final del periodo, y una startup me va a dar muchísimo dinero, ojalá, otra poco, otra algo, otra break-even o nada, y en otras voy a perderlo todo. En esa combinación, en esa diversificación, es que eventualmente voy a ganar. Y acá ya nos acercamos, saliendo del Club de Ángeles, a los fondos. Las aceleradoras, los company builders, los fondos de venture capital, que después les voy a contar, invierten con esta idea. Los gestores de fondos, que son los que son miembros de ARCAP, de la asociación donde yo trabajo, no ponen dinero propio en las startups. Ellos comienzan con un periodo que se llama de fundraising, que suele durar un año, más o menos, en que se dan vuelta y les cuentan a inversores, a personas de alto patrimonio, a empresas, a universidades cuando tienen fondos para invertir en este activo, a personas de mucho patrimonio, a fondos de fondos que se llaman, no los quiero marear con esa parte, se dan vuelta y le dicen, bueno, yo voy a armar un fondo de venture capital,
necesito 10 millones de dólares, voy a invertirlo durante 10 años en startups, en los sectores de educación, por ejemplo, y agro, o son agnósticos, invierten en muchos verticales, sin importar uno específico, sino cualquier cosa que es innovadora, ellos pueden llegar a invertir, diversifican, casi siempre en los primeros 5 años van a hacer el deployment o la inversión de esos 10 millones de dólares, y al final del año 10 van a vender o van a esperar en el 7, 8, 9, 10, digamos, en los últimos años, una salida de esas inversiones, porque en el año 10 lo va a estar esperando esos que le dieron los 10 millones de dólares, van a estar esperando con la mano así, diciéndole, dame mis 10 millones de dólares, y además la rentabilidad que espero, que ojalá sea 15 millones, o 30 millones, o 1000 millones, depende cómo le fue al fondo, que lo estoy exagerando, pero la idea es que por eso, y acá me parece fundamental que entendamos, de que la inversión en startups tienen que ser de crecimiento exponencial, y obviamente una innovación, porque el inversor que te invirtió en su año de fondo, 1, 2 o 3, en el 7, 8, 9 tiene que recuperar ese dinero. Entonces van a invertir en proyectos de crecimiento exponencial, por un lado, para lograr en esos 6, 7, 8, 9, 10 años una rentabilidad. Sabiendo que muchas van a morir, sabiendo que muchas no van a recuperar, pero otras les va a ir bien, y a otras les va a ir muy bien, y quizás una es un unicornio, es extraordinaria, y les va a devolver el capital. Entonces, una vez que le devolvieron todo el dinero a los inversores en el año 10, van a ellos tener una rentabilidad que suele ser por cada peso por encima de ese dinero, el 20% le queda a estas personas que armaron el fondo y el 80% a que puso el dinero. Entonces, no los quiero marear más con esto, los administradores de estos fondos, que son los que ustedes van a ver en nuestra asociación, manejan dinero ajeno, tienen que rendir cuentas por ese dinero, van a invertir en una región, en una determinada zona geográfica, en un determinado vertical, en proyectos que van a analizar. Ellos van a analizar, no sé, 100 proyectos para invertir en uno, entonces tienen que estar todo el tiempo mirando startups. Si ustedes son emprendedores, le van a decir a 99 que no y a uno que sí, y van a intentar obtener la rentabilidad en los próximos 10 años. Después me quedo para las preguntas porque no quiero ahondar más en esto y ya voy 25 minutos. Y acá un parate en la parte teórica y vamos a lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica y en Argentina que nunca pasó en la historia. Estas son las compañías más valiosas en tres momentos de Estados Unidos, donde en el 2011 y en el 2001 había solo una empresa tecnológica en el top 5 de empresas con mayor cotización bursátil, eran Microsoft y Apple en esos dos momentos, y ya en el 2019 todas las compañías que estén pintadas en verde significa que son tecnológicas y que fueron invertidas por Venture Capital, por estos fondos en sus inicios. Ya en el 2019 y hoy en el 2021, las 5 compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos por cotización bursátil, las más valiosas son tecnológicas y son invertidas por fondos de Venture Capital en sus inicios. En Latinoamérica nos pasaba lo mismo. En dos momentos no había ninguna, ni siquiera ninguna invertida por Venture Capital y tecnológica. Las tradicionales, los bancos, las compañías petroleras, estamos como desfasados con lo que pasa en Estados Unidos, pero ya en el 2030 tenemos una compañía, que es Mercado Libre, que es la más valiosa de Latinoamérica, y es una compañía tecnológica e invertida por Venture Capital en su momento, y orgullo argentino porque está en el top 1 de Latinoamérica, y lo que pensábamos que podía ocurrir en el 2030, que todos esos cuadrados se pintasen de verde, hoy tenemos a una compañía en el 2020 ya era la más valiosa, más que cualquier banco y cualquier compañía de consumo masivo, y seguramente para antes del 2025, más rápido que lo que pasó, y tiene que ver con esto también la pandemia, con la innovación y la tecnología que nos atravesó a todos para sobrevivir, seguramente todas las compañías sean de Venture Capital, en sus inicios invertidas por Venture Capital, y sean tecnológicas. Y miren lo que pasó en Latinoamérica, y acá son números que no los van a recordar, pero es importante que vean las barras. En naranja son los números anuales que recibían todos los emprendedores en Latinoamérica en un año. Miren en el 2013, 14, 15, 16, más o menos en promedio 500 millones de dólares. Acá yo me sumo a la industria y veo que en el 2017 se duplica a 1.141 millones de dólares.
En 2018 dijimos, esto es demasiado extraordinario, seguramente llegamos a un techo, 2.000 millones de dólares. O sea, todos los emprendedores en 2 años recibieron 4 veces más de dinero. Y al año siguiente, el récord hasta ahora era de 4.800 millones. Se vuelve a duplicar lo que todos los emprendedores latinoamericanos recibieron. Y luego vino la pandemia en el 2020, en donde en el segundo trimestre, abril, mayo, junio, se frenaron las inversiones, porque los inversores usaron ese trimestre más que para invertir, para ayudar a sus startups a ver cómo sobrellevaban la pandemia. Pero más allá de que fuera un año malo, entre comillas, por un trimestre detenido, ese año todos los emprendedores latinoamericanos recibieron 4.100 millones de dólares. Y ya, esto es increíble, es un semestre, en el primer semestre del 2021, todos los emprendedores latinoamericanos recibieron 6.400 millones. O sea, hace tan solo 5 años atrás, recibían 500 en promedio y ahora reciben 6.400 millones de dólares. Eso es Latinoamérica en este momento. Si estás emprendiendo o invirtiendo, seguramente hayas escuchado estos números, pero no dejan de sorprendernos. Hasta a mí me da como irresponsabilidad decir cuánto va a ser el 2021. No lo sé, pero solo 6 meses del 2021 fueron el 50% más que nuestro año récord. Pero este boom de inversiones nos tiene que dar un baño de humildad, porque Latinoamérica en su año récord, en el 2019, en inversiones que el mundo aloca en emprendedores, si bien somos casi el 10% de la población mundial, ese monto extraordinario de 4.800 millones representó el 1,5% del mundo. Y los 6.400 representan un poco más del 2% de lo que recibió el mundo, emprendedores del mundo en el primer semestre. Con lo cual, esto no es algo que está pasando solo en Latinoamérica, el crecimiento es en el mundo. La pandemia tuvo que ver porque tradicionalmente en Latinoamérica se invertía en fintech, en software y en e-commerce, y ya se empiezan a ver sectores que antes no estaban tan demandados como educación, como salud y como agro. Entonces, en verdad lo que está pasando es que un poco forzado por las circunstancias, pero la tecnología, la innovación, y necesitamos de emprendedores en todas las áreas de la economía. No solo los necesitamos, sino que las empresas necesitan encontrar soluciones y contratarán, y ya están contratando, a emprendedores que lo hagan en forma más rápida, más ágil, en forma más innovadora. Cuando yo hablo de Latinoamérica, meto a todos en una bolsa y debo decir que con Brasil no podemos hablar ni de mundiales ni de venture capital. Brasil, según el año, este es año 2020, Brasil recibe de esa millonada de dinero entre el 50 y el 57, 58%. O sea, para simplificarlo, la mitad va a Brasil. Luego viene México. Brasil es un mundo aparte, es un subcontinente aparte. El 80% de las startups que son exitosas en Brasil lo son sin haber salido de Brasil. A diferencia del resto de Latinoamérica, donde el 5% de las startups son exitosas solo en su país. El 95%, por esto del mercado latinoamericano, el mercado para un chileno, para un argentino, para un colombiano, es la región, no es ni Colombia, ni Chile, ni Argentina. Bueno, México, 20%, es grande México, y luego viene Argentina, Colombia, Chile, entre el 6 y el 8%. O sea, un gran grupo, venimos detrás de Brasil, y si ustedes ven estos números, tan solo 5 países concentramos el 99% de las inversiones. Entonces, cuando decimos que Latinoamérica está creciendo muchísimo, en verdad lo que está pasando también es que está creciendo muchísimo, muy concentrado en nuestros países, pero en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica, empieza a haber fondos de inversión que antes no había. Antes eran casi siempre extranjeros yendo a buscar emprender esos países. O sea que la región, según el estadio donde está, estamos todos creciendo, pero en esta proporción. Es importante que nos llevemos una foto de la región. Y esta cantidad de dinero hizo también que explote algo que muchos seguramente leerán en los diarios o habrán escuchado porque están en la industria, que son los unicornios. Latinoamérica hasta el 2018, hasta el primer semestre del 2018, había generado en su historia 8 unicornios. Y lo que sucedió es que en los últimos 3 años se generaron 35 unicornios. En la historia, 8, en 3 años, 35. Ese dinero que viene a la región se volcó a los países
Obviamente Brasil, que tenía solo 2 unicornios y Argentina tenía 4, como muchísimo de ese dinero fue a Brasil, a México y a Argentina, sucede que los unicornios también se han distribuido en forma proporcional. Los unicornios, que Argentina increíblemente, si bien recibió menos dinero que México, y muchísimo menos, o sea, Brasil recibe 6 veces más que Argentina, nosotros tenemos 11 unicornios. ¿Y por qué es importante? Y yo soy un defensor acérrimo de los unicornios. Los unicornios no son lo más importante de nuestro ecosistema, para nada, no son lo más importante. Pero nosotros como país y como región necesitamos que inversores que no vienen a la región vengan a buscar oportunidades a la región. Entonces, si vos vas a Corea, vas a Japón, vas a China o vas a Emiratos Árabes y querés que vengan inversiones a la región, le contás la cantidad de unicornios y lo vas a sorprender. Vas a decir, algo está pasando y yo me lo estoy perdiendo. Entonces, los unicornios que hoy están en los diarios no es solo importante porque es una compañía, un unicornio es una compañía que vale más de $1.000 millones, sino que son como los mundiales. Si vos querés hablar de fútbol con alguien que no conoce la Argentina o Brasil, le vas a decir la cantidad de mundiales que tenemos. Bueno, yo digo que los unicornios es como un mundial. Es un orgullo nacional, es decir que a pesar de lo difícil que es emprender en Argentina y lo complicado que es en Argentina, hay proyectos que nacen acá y que por más que después vayan a la región, tuvieron su origen en Argentina, seguramente tengan su equipo de desarrollo en Argentina, su equipo de gestión en Argentina, y pueden lograr cosas enormes. Y eso es una linda historia para contarle a la gente que hoy no está en esta región. Pero bueno, el dinero invertido en la región se fue para esos países. Y ya finalizando, le quiero contar lo que está pasando en Argentina. Argentina ya tiene 2 de las 3 compañías más valiosas, que son Mercado Libre y Globant, como la de mayor cotización bursátil. Seguramente tendremos en breve las 5 principales. Y si bien siempre escuchamos de Mercado Libre, y es verdad que si Marcos Galperín tuitea algo, todo el mundo lo sigue, polémico o no polémico, a favor o en contra, la verdad es que no se habla solamente de Mercado Libre. Hoy en cualquier diario, y ya no en uno especializado, en La Voz, en La Nación, en Infobae, no me refiero a un diario económico, todo el tiempo aparecen historias de emprendedores, sean o no sean unicornios. Con lo cual lo que está pasando también es que antes, para que te hablen de un emprendedor argentino, tenías que irte a una sección de economía de un diario digital, o un diario digital, perdón, específico, y hoy en cualquier diario estamos leyendo sobre emprendedores, no solo de unicornios. Con lo cual yo, a pesar de que defiendo a los unicornios, también defiendo a que hay muchos emprendedores que están visibilizando, y que está muy bueno que esto pase, porque son inspiradores, son inspiracionales para los que están empezando, y les es muy difícil. Muchos de estos no tienen una historia muy fácil de emprender en la Argentina y aún así lo lograron. Entonces hay emprendedores que les está costando y que quieren tirar la toalla cada lunes. Para mí que esto salga en los diarios ayuda a que no lo hagan. Y también a los inversores que quieren invertir y que ya se compraron la hectárea 322, el departamento 15 o la cochera 38, o que ponen plazos fijos o bonos, digan, che, acá está pasando algo, lo estoy leyendo todos los días, ¿por qué no invierto un poco de mi capital en apoyar a estos emprendedores? Y no solo dinero, sino también que les abre puertas que a veces es más que el dinero. Con lo cual, lo que está pasando en la región y lo que está pasando en Argentina es realmente extraordinario. Y ahora les voy a contar los números de Argentina. Y un minuto lo saco de los millones, que es increíble lo que está pasando a nivel dinero, sino que en Argentina hace 5 años, en nuestra página web de ARCAP, tenemos como 20 reportes sobre la industria, y todos los años y todos los semestres contamos esto, y ya sea una transacción de $50.000 o una transacción de $300 millones, si las consideramos a cada una de esas una transacción, nunca antes en la historia de la Argentina hubo tantas transacciones. No importa el monto, sino cada emprendedor que recibió dinero, al menos de los miembros de ARCAP, o de miembros que nosotros conozcamos que no sean de ARCAP. Y en Argentina, en el 2020, hubo 95 transacciones de financiamiento. Nosotros no relevamos Inversión Ángel, debe haber muchas más, pero las que hicieron los fondos fueron 95, y nunca antes desde que existe ARCAP hubo tantas en un año. Y en el primer semestre del 2021, que es el gráfico de la derecha, nunca hubo en un primer semestre tantas transacciones. Aunque los números no crecieron tanto, bueno, 45 versus cualquier otro número de un semestre anterior. Y si hablamos de millones, acá nuevamente es increíble. En Argentina, todos los emprendedores argentinos recibían por año, en el 2016, que fue ayer acá la vuelta, recibieron $37 millones. En el 2017, 134, luego 165.
Tuvimos, al igual que en Latinoamérica, nuestro récord. ¿Se acuerdan que Latinoamérica eran 4.800 millones? Nosotros tuvimos 403 millones. Es un 10% de Latinoamérica, pero fue nuestro récord. O sea, 10 veces más que en el 2016. Y nos caímos, al igual que en Latinoamérica, que era 4.100 millones, nos caímos a 347, seguramente por el trimestre de la pandemia que no hubo tanta inversión. Pero el primer semestre de nuestro 2021, este año, fue el mejor de los últimos semestres, pero ya les cuento algo, tuvimos rondas increíbles en el 2021. Ya llevamos en los primeros 9 meses del año 1.200 millones de dólares invertidos en emprendedores argentinos. Veníamos de 37. Nuestro año récord fue el 2019 en 400. Ya vamos 1.200. Nunca hubo tanto dinero en la región y nunca esto fue tan extraordinario. Y lo que quiero acá es motivarlos a que son inversores y no lo hacen, no apuestan a los emprendedores, lo hagan. Y si son emprendedores y se hace muy difícil cada lunes, ojalá lo continúen haciendo porque lo que está pasando es increíble. Y otra cosa que está pasando en Argentina, que es también extraordinario, a pesar de la cantidad de rondas, a pesar de los millones, es que cambió la configuración de los emprendedores que reciben capital. Habitualmente, el dinero que recibían los emprendedores era para software, para fintech y para e-commerce, al igual que en Latinoamérica. Pero Argentina, por segundo año consecutivo, en cantidad de transacciones, el vertical que más inversiones recibe es biotech. Y por primera vez de otros, donde englobábamos a aquellos que tenían 1 o 2 transacciones, educación y salud ya representan un porcentaje interesante y salieron de otros y ya los llamamos por su nombre. ¿Sigue estando software? Sí. ¿Sigue estando e-commerce? Sí. ¿Sigue estando fintech? Sí. Pero aparece agro, educación y salud como nunca. Antes habían aparecido en esto. Y contarles que, si bien estamos intentando que sea cada vez más federal, 2 de cada 3 startups están radicadas en la capital federal, y 2 de cada 3 startups que reciben financiamiento se dedican, nosotros les llamamos a B2B, o sea que es una startup, una empresa que le vende servicios a otra empresa, y 1 de cada 3 directamente al consumidor. Y es muy bueno que se pase esto de B2B, porque cuando una startup le vende a una empresa sus servicios, desmistificamos la idea de que las startups vienen a irrumpir en la economía y a desplazar a la economía tradicional. Son un complemento, una innovación para que las empresas se adapten al siglo XXI. Y 2 de cada 3 le ofrecen sus servicios a empresas. Tenemos un tema que hace 5 años nosotros estamos relevando el género, y ya estoy terminando. Es muy minoritaria la cantidad de inversoras mujeres y de emprendedoras. Y también aquellas que son CEO de compañías. Si bien hace 5 años era del 7 y hoy es el 14, se duplicaron las CEOs mujeres, todavía es una industria que está lejos de estar en paridad. Y también relevamos del equipo founder, cuántas mujeres forman al menos el equipo founder, no el CEO, sino el equipo founder, y también estamos lejos de la paridad, pero estamos al doble. Y lo mismo si consideramos que al menos haya una mujer, no es que hacemos hombres y mujeres y el porcentaje, sino que al menos haya una mujer, ese porcentaje de equipo founder, llamémosle diverso, con al menos una mujer, está en el 25%. O sea, cualquiera de los 3 índices estamos lejos, pero estamos mejorando. Y por último, contarles, que creo que es lo más importante, estos son los miembros de ARCAP. Estos son los fondos que invierten en emprendedores. En la derecha tenemos lo que llamamos Seed Capital o Capital Semilla, esos que invierten menos de $1 millón. Después están los de Venture Capital, más de $1 millón, los que invierten seguramente en el crecimiento regional de la startup. Y después tenemos el capital privado, que ya compran compañías maduras, pero son miembros de ARCAP, y se preguntarán, bueno, ¿cómo llego a este tipo de inversor? En nuestra página web hay esto, que es un directorio de gestores de fondos de capital privado, emprendedor y semilla, donde tienen un índice donde hay más de 40 fondos, que son los miembros de ARCAP. Esos 40 fondos van a poder cliquear en cada uno de ellos y los va a llevar a una página como esta, por ejemplo, Guaira y Sancor Seguros. ¿Qué les va a decir ahí? Les va a decir quién es la persona que lo gerencia, bueno, cuándo fue fundado, en qué verticales invierte, qué montos invierte $50.000, invierte 100.000 por ronda, más de $1 millón, en qué verticales, invierte en salud, invierte en biotecnología, invierte en agro, en
no sé, en fintech, bueno, van a ver en cada uno una foto del fondo, datos de contacto. Mi sugerencia es que si ustedes quieren acercarse a un fondo, los estudien, lean bien, se metan en LinkedIn, sigan a las personas del fondo que ustedes quieren contactarse. Hoy hay una relación más simétrica entre los fondos y los emprendedores, hay mucha más información disponible y este catálogo pretende ser eso, una manera de que los emprendedores se acerquen a los inversores y sepan de los 40 que capaz hay 5 que es para el proyecto de ellos. Bueno, esto está en la página web junto con muchos estudios sobre género, sobre agro, estudios de la industria, así que los invito a que, bueno, ojalá esto os haya ayudado a acercarse a la industria y ojalá con este catálogo se puedan acercar a los inversores. Para resumir y terminar, sin duda esto está creciendo en el mundo, sin duda en Latinoamérica y sin dudas en la Argentina. Yo les mostré los números, eso dicen. Si sos inversor y nunca te metiste en esta industria, creo que es el momento. Sos una empresa y no te acercaste a los emprendedores, también creo que es el momento. Si sos un emprendedor, va a ser muy difícil también emprender, pero nunca hubo tanto dinero en la región y hoy puedes acceder a través de la virtualidad, que es una de las cosas malas de la pandemia, pero buenas en algún sentido. Te puede invertir un fondo de Córdoba, te puede invertir un fondo de la Patagonia, o un fondo de Bolivia, o te puede invertir un fondo desde Miami. Hay dinero en la región para todos los sectores. Todavía somos muy chicos frente al mundo, nosotros creemos que estos números son extraordinarios, pero se van a mantener porque todavía somos muy chiquitos en Venture Capital. Así que yo creo que ese es el momento, tanto para los inversores como para los emprendedores. Hablé mucho y me pasé 5 minutos, así que hasta acá llegué. Cualquier cosa me pueden preguntar por LinkedIn o por Twitter. Esas son mis cuentas. Así que bueno, muchísimas gracias. Juan, te agradezco muchísimo. Mira, comparto acá justo con Esteban Piveta que dice, qué placer esta disertación, felicitaciones, muy clara y concreta, exactamente esa es la sensación. Y te voy a leer algunas de las preguntas, si tenemos un ratito, tenemos unos 15 minutitos, vamos con las preguntas, empiezo a leer del chat y después voy a las que están poniendo en preguntas y respuestas. Dice, a ver, esperamos un segundo. Tu sugerencia entonces, pregunta Silvina, entonces, ¿es que para llegar a los inversores ángeles vayamos acompañados de la mano de una universidad? Mira, lo que sí te puedo decir es que los inversores, cuando hablas con ellos, se acorta mucho el camino si venís referenciado por alguien. Yo cuando digo que ustedes tienen que mirar el catálogo de ARCAP y conocer a los inversores, es porque quizás no se imaginan que un profesor, que un familiar, que un ex compañero de trabajo puede estar vinculado a un inversor. Entonces, si ustedes llegan a través de un correo electrónico directo de ustedes, que es válido, el inversor le puede prestar atención, pero sin duda, si la presentación viene de alguien conocido mutuamente, todo se va a aceitar y se va a facilitar. Entonces, yo creo que ante la ansiedad, porque yo trabajé en una startup y fui el gerente financiero, sé lo difícil que es quedarse sin dinero, pero muchas veces es como una bala de plata. Cuando la usen, estudien al inversor, conozcan dónde está o dónde va a estar. Es una industria que es muy, ahora no, pero de networking y van a muchos eventos. Entonces quizás va a ir a tu ciudad, capaz va a dar una charla en la ciudad donde ustedes están, capaz conoce a alguien que ustedes conocen. Entonces, bueno, si yo creo que sin duda llegar referenciado es la mitad del camino ya caminado. Y la universidad es un poco lo mismo, porque quien se acerca a un club de inversores ángeles encuentra confianza, encuentra un punto de encuentro, una comunidad, es un club, se llama club justamente por eso, y seguramente si vos sos exalumno o tenés la posibilidad de acercarte a su universidad, va a haber también un camino allanado, porque que estés frente a ellos, habiendo pasado por la universidad, habla de cierta confianza. Y no pasa por el conocido, sino por esto de que casi siempre van a invertir en las etapas muy tempranas, en el equipo más que en el proyecto. El proyecto puede cambiar, puede pivotear, pero lo van a lograr equipos emprendedores que ellos conozcan o sientan que tienen las habilidades. Entonces, por eso Te es hago que... dos preguntas que están relacionadas con esto. Una pregunta en línea con esto, ¿crees que es importante tener el producto andando, aunque sea un MVP, antes de ir a los inversores ángeles, o se puede presentar el proyecto? Y la otra pregunta relacionada es, ¿por qué te parece que priorizan equipo y no la idea? Si el equipo se puede mejorar, pero una idea o solución puede perderse así. La primera, que era referente a los inversores ángeles, hay inversores para todo tipo de proyectos. O sea, hay gente que levanta capital de $10.000, hay gente que la primera ronda es de 150.000. O sea,
la ronda, el tamaño depende también de lo que ustedes quieren o necesitan para el proyecto. Pero yendo a la pregunta puntual, en la primera parte, digamos, del proyecto, en que va a ser solo una idea, suele estar estandarizada la evaluación. No sé, con los primeros $50.000 te van a tomar un X porcentaje, porque hay mucho de potencial, pero mucho de riesgo. Entonces, ese inversor ángel, yo sugiero, si tenés la posibilidad de elegir entre varios, que sea lo más cercano a tu industria para que te ayude a pivotear. Y respecto a y ahora si quieren después ampliamos esa pregunta, pero la otra pregunta que era sobre qué pasa, bueno, no la quiero Si repetir. tenés que llegar con un MVP desarrollado o podés ir con una no, idea, porque no. el MVP puede ser una reformulación del inversor ángel que te ayuda en eso, si es que le deseas involucrar, y no es solo financiero. Yo creo que, bueno, sería ideal, porque vas a llegar a un estadio que vas a defender mucho más tu proyecto y vas a defender quizás el porcentaje que le vas a entregar a ese inversor ángel. Si vos llegás con una idea en la que él tiene que, además, ayudarte y aportarte en ese desarrollo del MVP, bueno, vas a tener una cierta debilidad en que él te va a ayudar también en ese proceso. Y respecto a lo del equipo, es porque es muy raro que el equipo, con esa idea, seas el único que estés pensando en esa idea. Seguramente alguien en otro lugar de Latinoamérica o de la Argentina está pensando en esa idea. Y lo que vos tenés que hacer es de esa idea algo muchísimo mejor, más rápido, más innovador o con mejor tecnología. Claro. Y eso lo van a lograr las personas del equipo, que ojalá sean muy diversas, también miran que el equipo sea complementario. Si ustedes son 4 alumnos de ingeniería, ojalá que haya uno que también tenga especialidad en negocios o una tecnología específica o en marketing, en ventas. Cuanto más diverso, no solo en género, sino también en formación, eso también lo miran. Entonces yo creo que una idea, y le pasó a Mercado Libre, que empezó con subastas y después lo reconvirtió, y hablo de Mercado Libre como algo emblemático, hay muchos casos de emprendedores argentinos, pueden migrar, pero eso lo logra un excelente equipo. Y si el equipo no es excelente, no tiene ese potencial, por más de que la idea sea única, no la va a llevar a cabo. Es muy simplificado la respuesta, hay caso por caso, pero eso es en términos generales. Hay muchas más preguntas. La última sobre el desarrollo del proyecto pregunta, ¿qué impacto tienen hoy por hoy en las inversiones los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Si se miran y si tienen peso. Y después pasamos a las del lado de inversión. Mira, como hace 5 años no se hablaba de género, y era un tema que no era tabú, pero no se hablaba todos los días, y cuando hoy un equipo inversor tiene que tomar un socio o una socia, dice, bueno, ojalá que aparezca a igual formación una mujer, y ojalá si aparece una persona y yo estuviera no sé, en el ITBA, aparezca uno de la UBA, porque no se hablaba de diversidad en los emprendedores, pero también, ojo, en los equipos inversores. Se juntaban 4 o 3 socios de la misma universidad y armaban un fondo, y hoy hay una real preocupación porque también sea diverso el equipo inversor, no solo el emprendedor. Bueno, como antes no se hablaba de eso, hasta hace 2 o 3 años nadie hablaba de temas de impacto, y hoy está sucediendo. De hecho, en ARCAP, si van a ver nuestros estudios, no van a encontrar ninguno sobre impacto, y hoy estamos haciendo uno sobre inversiones de impacto junto con KPMG. Con lo cual, se habla poco, pero se habla mucho más que hace 2 años. O sea, perfecto. Como antes pasaba con género. Yo creo que eso llegó, y hay muchos de los que están financiando a los fondos de inversión, esos que se llaman inversores o LPs, que le ponen dinero a los fondos de Venture Capital, que ya te empiezan a preguntar en su checklist, ¿miden ustedes el impacto? Y el 90% se pone color y dice que no. Por eso estamos haciendo también un reporte nosotros. Muy poco se habla, pero se habla más que nunca, pero es poco. Perfecto, buenísimo. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que están relacionadas respecto a esta movida de la inversión. Dice, buenos días Juan, ¿dónde se puede encontrar información de las startups para un análisis y estudio con fines de inversión, tal como mencionaste? Yo calculo que es inversores individuales, ¿no? ¿Cómo participar en este estadio de las startups? Mira, y perdóname, y te sumo otra pregunta relacionada que dice, ¿cuánto es un monto promedio que invierte un individuo en estas empresas o fondos que mencionas? En nuestra página web, empiezo primero por la segunda, en nuestra página web hicimos un estudio de inversores ángeles, encuestamos a 100 inversores ángeles argentinos, y ahí está, edad promedio, formación, ticket promedio, o sea, está toda la información que quieras saber sobre inversores ángeles, información de género, qué aportan además de dinero. Bueno, es una radiografía del inversor ángel argentino
Ya lo hicimos en 2 años, en 2017 y en 2019, así que la info está ahí. Así que bueno, hay inversores que en promedio invierten 10.000, hay otros que invierten 100.000. El promedio está más cerca de los 25 en el año, y algunos lo distribuyen en una única inversión y algunos en 3 o 4 inversiones. Pero ahí está todo, la verdad que no quiero detenerme mucho en eso porque lo pueden bajar. Todos nuestros estudios están en arcap.org y son todos gratuitos. Bien. Y la Buenísimo. primera era, perdón. La primera era, ¿dónde se puede encontrar información de las startups para un análisis y estudio con fines de inversión? Bueno, hay muchas universidades que tienen clubes de ángeles, esa podría ser una manera. Nosotros en ARCAP hacemos lo que se llamamos Demo Days, que son picheo de emprendedores de nuestros socios que están levantando capital, esa podría ser otra manera. En nuestros informes, por ejemplo, hay un informe de agro, que sacamos hace poquito, que ahí mencionamos 42 startups de agro-foodtech, que también ahí podrías verlas. Ahora vamos a hacer estamos haciendo uno con la firma Deloitte sobre biotech, o sea que ahí también vamos a publicar startups de biotecnología. Y si no sé el monto que querés invertir, también podrás acercarte a una aceleradora o una incubadora. Por ejemplo, hay muchas universidades que hacen demo days o hacen actividades finales de posgrado donde los emprendedores que son estudiantes presentan proyectos y lo abren a la comunidad, y vos podés pitchear, perdón, te pueden pitchear, digamos, pitchean así en un Zoom, pero podés conocer proyectos en estadio muy temprano, con alto potencial y no tanta necesidad de invertir en un inicio. Con lo cual, yo me acercaría a una universidad de afín que tengas vos, ya sea privada, pública, y en todo suele haber un equipo o un departamento de emprendedores. Comenzaría por ahí, por lo menos para ser observador. Y después, si querés invertir, excelente, porque lo necesitamos. Buenísimo. Acá preguntan, ¿en qué está la propuesta de crowdfunding que se evaluó junto a la ley de emprendedores? ¿Tenés idea de Lamentablemente esto? todavía no está reglamentada por la CNB, es una pena, pero hay gente muy vinculada a esto que se inspiró en otros que está funcionando en otros países y están empujando, países latinoamericanos, no pretendemos ser Estados Unidos ni Europa, pero bueno, ojalá eso se termine reglamentando y poniendo en funcionamiento, pero ahí no lo está. Ojalá se logre en algún momento. Te leo otras preguntas rapidito porque nos quedan 2 minutos y te tenés que ir. En las primeras etapas se utiliza más la inversión con bonos convertibles que participación accionaria. Es más, la verdad que es muy puntual, se utilizan los dos. Okay. Depende también hay algo que pasó en la Argentina, es que si bien las startups, cuando se porque es diferente si es en la primera etapa de una startup, donde todo pasa en el ámbito nacional, pero cuando se financia a una startup en el ámbito internacional, suelen generar un vehículo afuera para poder recibir la inversión ahí y poder enviar dinero a Chile, a Perú o a Argentina, sin los temas de tipo cambiario. Si la startup argentina ingresaría los dólares acá, se los especificarían, después los tiene que sacar a Chile o a Perú, bueno. Entonces, bueno, casi siempre se hace fuera, y hay temas fiscales y temas, no diría estrategia del fondo, pero casi siempre tiene que ver con la jurisdicción donde el dinero vaya. Acá estamos hablando siempre todo legal, en blanco, es una estructura tributaria o contable o legal que muchas veces la requiere el inversor, que la armás para lo mejor, y a veces tiene que ver esa definición en eso, pero es muy puntual como para darte una generalidad, pero sí se utilizan las dos alternativas. Y justo respondiste la otra pregunta, que era cómo pueden crecer startups en esta economía de cepo al dólar y a importaciones de insumos, etc. Bueno, en sí, cuanto a pagos y eso, financiamiento, lo acabas de responder. sí, los inversores en las primeras etapas, como es algo más local, el desarrollo del MVP, el producto mínimo viable o el servicio, bueno, pasa en el ámbito local, se suele decirle, bueno, te doy X dólares, te pueden dar en pesos, pero se estandariza en dólares, esta industria sobre todo, pero si también recibís junto a un local una inversión del exterior, supongamos 50.000 de un peruano y 50.000 de un argentino, por más que te lo den pesos para desarrollarte acá, la idea es estandarizarlo, esta es una industria que sale en dólares, sobre todo para poder comparar. Pero casi siempre cuando vos vas creciendo y te vas a ir a la región, ahí nacional, y eso, no, el argentino no es mejor que un peruano, que un chileno. El argentino lo que le pasa es que logra cosas extraordinarias con poco, logra cosas extraordinarias aún en crisis. Entonces vino la pandemia y el argentino fue una crisis más. Quizás para un chileno, mi tercer hijo es chileno, amo a los chilenos, por eso los pongo como ejemplo, no es peyorativo. Un chileno que tuvo 20 años de estabilidad macroeconómica, seguramente la pandemia le costó, pero el argentino
creo yo que no es que le costó menos, pero sin embargo lo pudo afrontar con herramientas que no sabe de dónde saca, pero las tiene, porque sufre crisis tras crisis, y ahí hay algo que ver para mí con la cantidad de unicornios o la cantidad de proyectos interesantes que tenemos, vinculado a esa increíble inventiva argentina para sobrellevar el día a día. Y sí, yo quería decirte que me tengo que ir, pero le quería contar, al Sí, que hizo la pregunta, tengo que dar una charla a las 10:40 a mujeres inversoras, con lo cual qué bueno. es mi segunda vez que hago esto, con lo cual, al igual que Impacto, antes no había charla para inversoras mujeres, y ahora hay, y hay varias. A mí me invitaron a esta, hay muchas personas que no me invitan a mí, pero digo, hay. Creo que, como estamos haciendo el primer reporte de impacto, ojalá en breve estemos hablando de charlas específicas de impacto. Con lo cual, Bueno, ya bueno, armaremos una nosotros también y te convocaremos para que nos des esa misma charla, la de mujeres inversoras. Juan, dale. respetamos tus tiempos, te agradecemos muchísimo en nombre del Parque Austral, de Emprende IAE y del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo la disposición con la que armaste esta presentación. La vamos a estar compartiendo para todos los que preguntan, la vamos a estar enviando a todos los que participaron y la vamos a tener también en nuestras redes. Muchísimas gracias. Seguramente te vamos a estar molestando nuevamente porque fue sumamente práctico y muy, muy útil toda la información que nos compartiste. Bueno, ojalá de acá salgan muchos emprendedores y muchos inversores. El país nos necesita de un lado y del otro, así que ojalá podamos haber despertado el interés de muchos. Muchas gracias a Seguro. ustedes por la Muchísimas invitación. gracias, Juan. Gracias Hasta a todos los luego. que se conectaron.